Hay algo que muchas personas mayores empiezan a sentir, pero casi nunca saben cómo explicar. No es un dolor claro, no es una molestia puntual, no es una enfermedad con nombre, es una sensación extraña, profunda, difícil de describir, una sensación de inseguridad en las piernas, como si ya no respondieran igual, como si el cuerpo necesitara pensarlo dos veces antes de ponerse de pie. Al principio aparece en momentos muy concretos, al levantarse de la cama, al incorporarse después de estar sentado un rato, al dar los primeros pasos del día. No dura mucho, a veces son solo segundos, y como pasa rápido, se ignora, se minimiza, se normaliza. Muchos dicen que es la edad, otros creen que es cansancio, otros directamente no le dan importancia. Siguen con su rutina, siguen caminando, siguen haciendo su vida, pero algo ya cambió, porque cuando las piernas empiezan a perder respuesta, el cuerpo entero entra en una fase distinta, una fase silenciosa, una fase en la que nada duele, pero algo se está debilitando. Las piernas no se debilitan de golpe, no avisan con un dolor fuerte ni con una señal clara. Se debilitan de forma progresiva, mientras la persona se adapta sin darse cuenta, mientras empieza a moverse un poco menos, mientras evita ciertos movimientos, mientras se cuida. Y ese es el problema, que todo ocurre sin alarma, sin urgencia, sin una advertencia clara, hasta que un día el cuerpo falla en el momento menos esperado. Si tenés más de 60 años, es muy probable que algunas situaciones se hayan vuelto familiares. Levantarte de una silla ya no es tan automático como antes. Necesitas apoyarte, hacer fuerza con los brazos, tomarte un segundo más. Caminar sigue siendo posible, pero preferís ir despacio. Prestás más atención al suelo, a los desniveles, a los escalones. No es miedo consciente, es algo más sutil. Es una pérdida de confianza en el propio cuerpo, una sensación interna que dice, mejor con cuidado. Y cuando esa sensación aparece, el cuerpo empieza a cambiar sin que lo notes. Cambia la forma de caminar, cambia la postura, cambia la manera de moverse, se vuelve más rígido, más contenido, más precavido. Muchas personas creen que eso es parte natural del envejecimiento, que es lógico, que es lo que toca, y entonces empiezan a adaptarse a esa nueva normalidad. Salen menos, caminan menos, se mueven menos, pero esa adaptación no es inocente, es el inicio de un proceso que se retroalimenta, porque cuanto menos se usan las piernas, menos seguras se sienten, y cuanto menos seguras se sienten, menos se usan. Así empieza un deterioro silencioso, no por enfermedad, no por accidente, sino por un cambio progresivo en la forma de moverse y de confiar en el propio cuerpo. El error más común después de los 60 no es caminar mal, no es tropezarse, no es perder equilibrio. El verdadero error es mucho más simple y mucho más peligroso. Dejar de usar las piernas como antes para cuidarse. Muchas personas creen que moverse menos es protegerse, que evitar esfuerzos es lo correcto, que exigir menos al cuerpo es una forma de prevención, pero el cuerpo no funciona de esa manera. Las piernas necesitan movimiento, necesitan carga, necesitan uso. Cuando ese uso se reduce, el cuerpo interpreta un mensaje muy claro, que ya no hacen falta, y empieza a apagarlas. Primero se pierde fuerza, luego estabilidad, luego confianza, todo sin dolor, todo sin aviso, todo sin una señal clara que obligue a reaccionar. Por eso tantas personas no entienden qué pasó cuando ocurre una caída, porque el problema no empezó ese día, empezó mucho antes, cuando el cuerpo dejó de recibir el estímulo que necesitaba para mantenerse fuerte. No fue mala suerte, no fue torpeza, fue un proceso lento, silencioso y acumulativo que nadie explicó a tiempo. Las piernas débiles no avisan con dolor, avisan fallando. Fallan en un momento concreto, en un segundo clave, al levantarse rápido, al girar el cuerpo, al apoyar mal un pie. Y cuando fallan, no hay margen de reacción. El cuerpo no alcanza ni a corregir, no alcanza a sostenerse. Y la caída ocurre. La mayoría de las caídas en personas mayores no suceden por un gran accidente. Suceden por un fallo breve, silencioso, inesperado. Un segundo en el que las piernas no sostienen el cuerpo como deberían. Ese segundo es suficiente para una fractura, para una internación, para una pérdida de independencia, para un antes y un después. Y lo más duro es que muchas de esas caídas no son inevitables.
Son la consecuencia final de un proceso que empezó mucho antes y que nadie supo ver. Las caídas no empiezan en el piso, empiezan mucho antes. Empiezan cuando las piernas se debilitan en silencio, cuando el cuerpo avisa de forma sutil y nadie lo escucha, cuando se confunde cuidarse con dejarse apagar. Si sentís que tus piernas ya no responden como antes, no lo ignores, no lo normalices, no lo minimices. No es un detalle menor, es una señal. El cuerpo siempre avisa. El problema es cuando nadie se toma el tiempo de explicarlo con claridad. Esto no es una alarma exagerada, es una advertencia. Y las advertencias existen para ser escuchadas antes de que sea tarde.